Birlip, 7 de febrero de 1942. La ley del 3. Parte 5. Al hablar del rayo de creación, deseo conectarlo de alguna manera con los pensamientos de ustedes. A nadie le cuesta admitir que el universo es creado, y muchos creen que es así. Por ejemplo, si son religiosos, dicen que Dios creó el universo. También han oído hablar de la Trinidad, si son cristianos, y tal vez hayan pensado, o no, sobre este particular. En todo caso, la idea de la creación del mundo por Dios y alguna vaga noción de la Trinidad suele existir en su mente. Pero no ven entre ambas nociones encadenamiento alguno. Así, aunque hayan pensado que la creación se conecta de algún modo con la Trinidad, no ven la inevitable consecuencia de tres voluntades que obran en la creación. Piensan meramente que Dios creó todo, por así decir, en torno de Él, como un montón de juguetes, y que ninguna ley obraba, y aunque en el relato alegórico de la creación en el Génesis, se dice que el universo fue creado en días sucesivos, no piensan que aquí se hace referencia a una escala, y que la creación no está toda en el mismo nivel sino que desciende en orden de grados cada vez más hacia abajo. En consecuencia, se inclinan a creer que la voluntad de Dios está en contacto directo con todo lo creado y también a cargo de todo lo creado. Omiten pensar en el significado de la Trinidad, es decir, que las tres fuerzas primordiales o tres voluntades llevan a cabo la creación, y así creen que la voluntad de Dios llega directamente a cada cosa creada. Algunas religiones solo enseñan la unidad de Dios, tal como la religión mahometana. La religión cristiana enseña la Trinidad. Las consecuencias psicológicas son muy grandes. Si la gente solo creyera en Dios, pensaría que la voluntad de Dios se cumple por doquier y en todo, y así tiende al fanatismo y la persecución. No es que el cristianismo pueda mostrar algo muy diferente, pero al mismo tiempo esta religión contiene la idea de la Trinidad, la que está entre Dios y el mundo. La conexión de Dios, o el absoluto, con el proceso de creación solo puede comprenderse a través de la Trinidad o tríada primordial de tres fuerzas y su derivación en tríadas subsiguientes. Como lo explica un antiguo adagio, Dios es difícil de comprender porque primero Él es uno, luego tres, y luego 7. Para retornar al rayo de creación, la primera tríada de tres fuerzas proviene del absoluto y crea el primer orden de mundos, el cual está bajo tres leyes, es decir, las tres voluntades de la tríada primordial. Este es el primer acto de creación representado gráficamente. En realidad, es un proceso viviente, inconcebible y eterno. El término mundo 3 significa el primer nivel de creación, sometido a tres leyes o voluntades. Este mundo crea a su vez otro orden de mundos por debajo de él que tiene tres fuerzas que le son propias. Este es llamado el mundo 6, porque está bajo tres voluntades o leyes que actúan sobre él desde el mundo 3. Este proceso de creación prosigue. Por lo tanto, el próximo orden de mundos es el mundo 12, que tiene tres fuerzas propias, 6 derivadas del mundo 6, y 3 que derivan directamente del mundo 3. De una manera similar, otros 3 mundos han sido creados, dando en total 6 órdenes de mundos, o 6 niveles descendientes de creación por debajo del absoluto, todos ligados por leyes. El proceso de creación se detiene en el mundo 96, por una razón que será explicada cuando se exponga la ley del 7, o ley de orden de creación. El mundo 96, al término del rayo de creación, está bajo 96 leyes. Este mundo, o este orden de mundos, es el que está más alejado del absoluto y bajo la mayor densidad de leyes. Cuanto más se aleja el proceso de creación del absoluto, tanto mayor es el número de leyes. Lo que es preciso aprender es que la creación implica necesariamente leyes, y esto surge del mismo hecho de que las tres fuerzas son necesarias para cualquier manifestación.
No puede haber creación sin leyes y esto significa que cada cosa creada está inevitablemente bajo leyes, es decir, nada es creado libremente. Si consideramos ahora la línea vertical de creación, veremos que, si pudiéramos ascender por ella, pasaríamos cada vez bajo menos leyes, es decir, ganaríamos cada vez más libertad. Mientras que si descendiéramos, pasaríamos cada vez bajo más leyes y más restricciones y de este modo seríamos cada vez menos libres. Si una criatura, un ser, es creado en el nivel del mundo 12, se encuentra bajo 12 leyes, u órdenes de leyes. Si baja al nivel del mundo 48 está bajo 48 leyes. El hombre tal como es, está en cierto nivel en el rayo. Pero ha sido creado de tal modo que puede cambiar su nivel hacia arriba o hacia abajo, y pasar así bajo menos o más leyes. El próximo punto que consideraremos es si las leyes, o fuerzas, o voluntades, influencias, que bajan del rayo tienen diferentes orígenes. Si tomamos el mundo 48, veremos que ciertas leyes llegan directamente al mundo 48 desde el mundo 3, otras directamente del mundo 6, y así en lo sucesivo. Es decir, un ser nacido en el mundo 48 está bajo 48 leyes, u órdenes de leyes, pero estas leyes no son todas de la misma calidad, provienen de niveles superiores e inferiores. Un hombre, si sabe cómo hacerlo, puede ponerse bajo una clase u otra de influencias. El próximo punto es que la creación es forzosa, es decir, es llevada a cabo por la fuerza. Empieza con el trabajo de la tríada primordial de tres fuerzas que derivan del absoluto, y prosigue una y otra vez con la reduplicación de otras tríadas de tres fuerzas. El punto último terminal de la creación, mundo 96, está bajo muchas fuerzas. Esto significa que enormes fuerzas están encerradas en la creación. Mediante la acción de la ley del 3 el universo es puesto en tensión. A veces, en la naturaleza, vemos que esas fuerzas se distienden por sí mismas, como, por ejemplo, en el elemento radio. Parte 6. Examinaremos ahora el universo visible desde el punto de vista del principio del rayo de creación. Sabemos que el universo visible en su mayor magnitud está compuesto de gran número de inmensos sistemas estelares, uno de los cuales es la Vía Láctea. Concebimos que el primer acto de creación sea comparable a una tenue y general formación de todos los sistemas posibles que son llenados por una creciente condensación. A esto llamamos mundo 3. Todos los sistemas posibles de mundos. Ya que deseamos hallar la posición de nuestra Tierra en la creación, nos ocuparemos ahora de nuestro sistema de mundos que se ha separado de la masa primordial, a saber, nuestra galaxia estelar o Vía Láctea. Mundo 6. De este tomaremos nuestro sistema solar o Sol. Mundo 12. La masa planetaria formada desde el Sol será entonces el mundo 24 del cual tomamos nuestro planeta separado Tierra, mundo 48, desde el cual deriva nuestra Luna, mundo 96. Este es nuestro rayo de creación. Nuestra Luna es el punto terminal de esta rama del árbol total del universo, en el cual aparece nuestra Tierra. Pero como habrán observado, hasta ahora no aparece el hombre en el rayo. El rayo evoluciona en su totalidad. Cada parte del rayo busca subir más alto en la escala de creación. La Luna no es un planeta muerto, sino el punto más joven en nuestro rayo. Parte 7. Tratemos de encontrar algunas sencillas ilustraciones. Cualquier organismo u organización refleja hasta cierto punto el principio del rayo de creación. Tomemos cualquier cuerpo organizado de hombres, digamos, el ejército. Supongamos que el general está a la cabeza, después el coronel, después el capitán, después el sargento, y por último el soldado. ¿Bajo qué número de leyes está el soldado?
está bajo las leyes del sargento, quien está bajo las leyes del capitán, quien está bajo las leyes del coronel, quien está bajo las leyes del general. Pero las leyes del general pueden llegar directamente al soldado. También las leyes del coronel pueden llegar directamente al soldado, y así sucesivamente. De todo esto podemos deducir: 1. Que la parte está siempre bajo más leyes que el todo, y 2. Que las leyes bajo las cuales está la parte, provienen de diferentes fuentes de origen. Prosigamos esta breve analogía. El soldado está bajo las leyes del sargento, pero puede atraer la atención del capitán. Pasará, entonces, bajo las leyes del capitán. Más aún, puede atraer la atención del general, y en tal caso escapar a las leyes del sargento. Tenemos ahora la analogía del cuerpo. El cuerpo está también construido según el principio del rayo de creación. Es una organización organismo, y todos los organismos obedecen a la ley de creación. Ahora bien, el cuerpo como un todo es una cosa. Se divide entonces en muchos sistemas: vascular, digestivo, linfático, nervioso, etc. Cada sistema se divide a su vez en grupos de partes, hasta que se llegue a la más pequeña parte del cuerpo. Esto es llegar a una parte por medio del principio del rayo de creación, a saber, de las leyes crecientes. Como ejemplo general, examinemos los músculos del meñique. Están bajo sus propias leyes, y luego bajo las leyes de la mano, y la mano está bajo las leyes del brazo, el brazo bajo las leyes del sistema muscular en general, y el sistema muscular es una parte de muchos otros sistemas que forman finalmente el cuerpo en su conjunto. Este ejemplo aproximado muestra cómo bajando desde la cúspide el número de leyes existentes se acrecienta, demostrándose así el principio del rayo de creación, a saber, el principio de aumento de las leyes desde arriba hacia abajo. Y esto, es preciso aprenderlo, está en la naturaleza de las cosas, es decir, es una ley fundamental de la creación.